buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar en esta actividad. Mi nombre es Miguel Fernández, yo soy el coordinador de la Unidad de Políticas Públicas del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. Junto con darle la bienvenida, quería además presentar brevemente lo que está haciendo el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas en materia de políticas públicas y por qué es tan importante esta actividad en ese contexto. El centro ha definido como estrategia a partir de este año tener una unidad encargada de acercar los resultados de investigación en temas interculturales e indígenas a la política pública, buscar espacios de incidencia. Y en ese contexto, actividades donde se fomenta el diálogo, la discusión y donde existe la posibilidad de que investigadores del centro puedan también exponer junto a personas que están vinculadas a estos temas y a tomadores de decisión. Se ha generado, ¿cierto?, estas actividades que hemos ido desarrollando. Hay líneas que tienen que ver con publicaciones, pero también con actividades. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos con gente del norte de Chile discutiendo sobre derecho indígena y estuvimos también conversando sobre derechos afrodescendientes. En esta oportunidad y en un contexto que es bastante complejo, como todos ustedes ya están enterados, se ha optado por hacer este taller de coyuntura por esa razón les quiero agradecer su presencia, invitarlos a participar y agradecer también a estos destacados expositores que vamos a tener en esta jornada. Le voy a dar la palabra entonces a Claudio Fuentes para que él modere esta mesa y sin más, muchas gracias. Gracias. Bueno, yo soy Claudio Fuentes, soy profesor acá de la Escuela de Ciencia Política de la UDP y investigador asociado del Centro de Estudios Interculturales. Y yo, sin más, voy a dar paso al panel, que yo creo que, por lo que vinimos todos, y yo creo que es muy interesante la coyuntura y muy crítica respecto de la relación entre el Estado de Chile y los pueblos indígenas, particularmente el pueblo mapuche. Para eso tenemos, primero, agradecerle a los tres. Esto se armó el fin de semana, o sea, fue así de rápido todo, y las tres personas que están invitadas aceptaron gustosas, y quiero agradecerle a ella su interés por compartir distintas visiones, y esa era la idea, combinar distintas visiones sobre una problemática que tiene varias dimensiones, uno la social política, la judicial respecto a la justicia y al procesamiento propiamente tal de la investigación, la fiscalía, la policía, etcétera, y también las dimensiones institucionales asociadas a lo que va a venir en el futuro. Y para ello contamos con, primero, Natalia Caniguán, antropóloga, directora del Instituto de Estudios Interculturales e Indígenas de la Universidad de la Frontera. Ella viene del Gualmapu y yo creo muchas gracias por estar acá con tan urgente. También es investigadora asociada del CIR y realmente te agradecemos, Natalia, que esté. Luego, Carlos Gajardo, exfiscal, abogado de la Universidad de Chile, y lo invitamos primero por tu experiencia asociada a todo el trabajo de la Fiscalía y a tener una dimensión que tiene que ver con el trabajo investigativo y también las consecuencias institucionales y políticas que se derivan de este tema. Carlos ha estado muy en la contingencia, dando opiniones respecto del tema, y creo que va a ser muy interesante tu visión. Y finalmente Salvador Millaleo. Salvador es profesor de la Universidad de Chile, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doctor en Derecho y además un actor muy relevante en todo lo que ha sido el trabajo y el debate sobre el proceso constituyente, sobre los cambios constitucionales asociados a pueblos indígenas, sobre derechos de pueblos indígenas en distintas materias, y yo creo que también va a ser muy interesante tu aporte, Salvador, a este tema. Esto no pensábamos hacerlo más que una presentación de 15 minutos cada uno, hacerlo más con preguntas específicas,
que primero como una visión de cómo están viendo la problemática hoy día desde sus propias perspectivas, partir con una breve introducción de unos 5 minutos y cada uno, después yo les puedo hacer algunas preguntas específicas y después abrirlo a las preguntas de ustedes, que yo creo que va a ser mucho más dinámico y más interesante de escuchar cuáles son las reflexiones que también ustedes tienen y acumulamos preguntas y creo que es más eficiente. Entonces quizás partir con Natalia preguntándote, te estamos sacando el jugo porque ya te hicimos una entrevista, va a ser un video de diálogos plurinacionales que tenemos una serie de videos, en la mañana estuvimos entrevistándote. Primero, ¿cómo ves desde, tú estás allá, estás en el territorio, cómo has visto las consecuencias que ha tenido este caso de este asesinato? Y en segundo lugar, desde el movimiento, el movimiento indígena también, cómo se expresa, lo que te comentaba en la mañana, hay una fotografía donde salen los distintos actores del movimiento concurriendo al funeral de Camilo, y la pregunta es, bueno, hay una articulación nueva, es un punto de crítico de articulación de los actores sociales. ¿Cómo estás viendo tú el proceso y eso? Bueno, Mari Compu Lamiem, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la verdad está bien complejo ahí el contexto ahí en Gualmapu, en la Araucanía. Está muy tenso, está muy polarizado y efectivamente está en un punto de inflexión, que yo creo que es como además lo que más se ha dicho, y siempre se ha tomado desde este punto de inflexión hacia como el gobierno, en que debe empezar a tomar medidas y resolver este tema desde una óptica mucho más política de lo que se ha hecho hasta ahora, pero también efectivamente hacia el movimiento indígena empieza también a fijar replantearse o ver qué postura se va a tomar. Efectivamente esa imagen del Elugún de Camilo es bastante decidora cuando se ve a los dirigentes, está Yaitul, está Ucán, está Huenchunao, habían de todas las ramas, por así decirlo, de toda la diversidad que es el mundo mapuche. Y yo creo que ahora viene efectivamente un momento también como hacia adentro del movimiento, de sentarse, de conversar. Algo decía ya Marcelo Catrillanca, el papá de Camilo, respecto a una posible visita de Piñera el día de mañana. Él decía, no estamos ahora para conversar, ahora viene el momento de como pueblo hacer esta instancia reflexiva y también tomar las posturas que se vienen. Yo creo que estamos en un momento que es bien decisivo en el sentido de que no tenemos certeza respecto a qué viene. Yo creo que claramente el gobierno va a querer seguir continuando con su plan Impulsa Araucanía, al menos en lo que es infraestructura o las obras que son de inversión, pero en lo político yo veo un escenario complejo y que no se tiene claridad en realidad respecto a cómo se va a retomar el diálogo inicial que había desde Moreno, por ejemplo, porque yo creo que claramente había algo de confianza, no completa, pero se habían iniciado pasos de confianza, pero esto claramente nos lleva a una foja cero de tener que nuevamente ver qué va a pasar, quiénes van a estar dispuestos a dialogar, pero sobre todo bajo qué condiciones. Y yo creo que aquí es el momento también que desde el movimiento y desde el pueblo mapuche se pongan las condiciones para el diálogo, donde bueno, ya más o menos se ha escuchado que los pisos mínimos son la retirada del comando jungla de los territorios. Yo creo que tiene que además ser el piso mínimo para sentarse a conversar. No podemos dialogar si tiene una fuerza militarizada al frente. Y las responsabilidades políticas, ya también se avanzó con la salida del intendente Mayol, sin embargo la verdad es que el anuncio del nuevo intendente no ha dejado tampoco muchas buenas noticias, no es alguien conocido en el territorio, inclusive hoy día yo veía en la prensa, hasta los mismos camioneros, que serían los aliados de gobierno, están criticando esta designación, entonces en realidad está como bien en ascuas en este momento el territorio con lo que está pasando. Y quizás una parte de lo que tú también me comentabas de la visión, de la sensación más subjetiva en Temuco y en la zona, de un ambiente de polarización o no, ¿cómo se vive la situación? La verdad es que así, lo subjetivo, en lo cotidiano, el ambiente está tenso y hay polarización, es como o estás a favor de los mapuches o estás a favor de no mapuche, y es complejo porque es algo que uno vive, lo siente,
y está como a flor de piel, o la necesidad por un lado de manifestarse, de expresarse. Allá mismo en la Universidad de la Frontera los alumnos se fueron a paro en las carreras para demostrar el descontento, se están organizando manifestaciones constantemente. Hoy me llegó a las 12, hubo un punto de prensa, incluso se querían como acampar en la plaza, una de las plazas de Temuco, en la plaza del hospital. Entonces está esta sensación, pero por otro lado también te escuchas, sobre todo en estas cosas cotidianas del colectivo, de la micro, con mucho comentario de no, que está bien lo que pasó, que es un mapuche menos, y eso es tenso porque complica las relaciones cotidianas. O sea, generalmente esto lo vemos como si fuese una relación Estado-pueblo, como muy abstracta, pero cuando uno lo vive ya, cuando te enfrentas en la calle con palabras discriminatorias, palabras de racismo, es como complejo porque tienes también que empezar a hacer frente a una tensión cotidiana que no debiese ser. Incluso también lo conversábamos en la mañana, porque en cierta medida uno, no suena bien, pero uno en cierta medida esperaba que con el Comando Jungla lamentablemente ocurriese algo así porque era alta la militarización en la zona. Y yo le decía, para nosotros ya es normal, por ejemplo, si uno va a Tirú, a Ercilla, ver mucho contingente policial y no un contingente menor, ve Los Zorrillos, Guanaco, hasta unas suertes de tanqueta. Y el problema es que nosotros ya hemos naturalizado esa situación y yo también llamo a cuestionarnos, o sea, no es natural, no podemos naturalizar vivir en esa situación. Entonces, y estas tensiones cotidianas también empiezan a incidir en el trato cotidiano con el al lado, con tus compañeros de oficina, en este caso, en la calle misma uno escucha mucha polarización al respecto. Ok, gracias. Carlos, por un lado sabemos que esto no es el primer caso, la acción de la policía ha venido sostenidamente cometiendo ilegalidades y no solamente el año pasado, sino que viene de un tiempo. ¿Cómo desde tu experiencia como fiscal, por una parte está el trabajo investigativo y por otra parte también está la acción de la policía? ¿Cuál sería tu reflexión sobre, a partir de este caso, cómo se combinan estas dos dimensiones? Bueno, justamente, como señalas, Claudio, no es el primer caso, Camilo Catrillanca, de un comunero mapuche que muere en supuestos enfrentamientos, que fue lo que sucedió, o como se anunció esta noticia el día 1, ¿no? Un enfrentamiento en que muere un comunero mapuche. Han sido varios los casos en los últimos años y yo me quiero detener en uno específicamente, que es el caso de Alex Lemun. Alex Lemun muere el día 7 de noviembre del año 2002, 16 años ya, en una situación que tiene bastantes semejanzas. Había un grupo de personas de la comunidad mapuche que se habían ido a instalar en un fundo en Santa Elvira. Llegó Carabineros, pocos, para la cantidad de mapuches de personas que estaban en el lugar, 4. Se bajan, se produce una especie de apedreo, ¿no? Lo que dan los testimonios es que les lanzan piedras con boleadoras, y la policía repele este ataque con armas, y producto de esos disparos fallece a los pocos días, no inmediatamente, Alex Lemun, año 2002. ¿Y qué fue lo que pasó investigativamente? Que eso es lo que me interesa resaltar. Pasó que a las 2 semanas la Fiscalía inició una investigación, y la Fiscalía a las 2 semanas, entendiendo que estaba acreditado o habían fuertes presunciones de que el autor de los disparos era un carabinero en servicio activo, se declaró incompetente, como era la manera en que se interpretaba la ley en ese momento, con buen texto a ese respecto, y el caso fue enviado a la Fiscalía Militar de Angol para ser investigado. Se investigó durante un tiempo hasta que se toma la decisión de que no se realizan procesamientos, porque se entiende en un juzgado militar y en una corte marcial posteriormente que la dinámica de los hechos corresponde a una dinámica propia de un enfrentamiento policial en que Carabineros hace un uso adecuado del arma y por lo tanto el procedimiento policial no es posible de ser cuestionado y la causa se archiva el año 2005. Y es un caso, digo, semejante porque es un caso en que nuevamente en ningún momento se le incautan armas de fuego a Alex Lemun, igual que a Camilo Catrillanca. Las manos de Alex Lemun no tienen restos de haber efectuado disparos, igual que Camilo Catrillanca. No hay videos del año 2002 de lo que pasó.
cosa que debiera ser un protocolo de actuación permanente de Carabineros, sobre todo en situaciones y circunstancias de este tipo, ¿no? En casos que sabemos que van a tener problemas luego para poder acreditar la dinámica de los hechos. Que dentro de lo malo que ha sido el Comando Jungla, sobre todo en cuanto a la forma en que fue puesto en escena, el Comando Jungla tiene una gran virtud, que cuando se anuncia se dice, estamos proveyendo de carros blindados, cámaras termales y cámaras de alta definición. O sea, ahí ya por primera vez queda claro que protocolarmente tienen que utilizar las cámaras que el Estado ha pagado para que se usen. Y entonces la causa se archiva el año 2005, por supuesto en su momento hubo protestas en la comunidad mapuche, pero esas protestas no generaron, como pasó ahora, que en Santiago hubiera un masivo cacerolazo un día por la muerte de Camilo Catrillanca, ni tampoco que la selección de fútbol le rindiera un homenaje en un partido de fútbol, ¿no? Con lo que quiero decir que algo pasó que diferencia esta muerte, que ha hecho que no solo haya impactado a la comunidad mapuche, al pueblo mapuche, sino que ha impactado muy fuertemente al país. Y eso ha sido muy notorio, ¿no? Con estos gestos que se pueden señalar. Y el año 2005, después que se archiva la causa, personas determinadas recurren a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reclamando por lo que había sucedido la denegación de justicia del caso, y el año 2017, recién, el año pasado, el Estado chileno llega a un acuerdo con la Corte donde se comprometen a diversas cosas. La primera, por supuesto, a reabrir el caso de Alex Lemun, 12 años después que no había tenido movimiento y 15 años después de ocurrido el hecho. Y junto con reabrir el caso se comprometen a una serie de cosas. Entre ellas se compromete el Estado a aprobar un decreto presidencial con los estándares sobre el uso de la fuerza y llevar adelante un proceso de participación de la sociedad civil en la cual se revisen esos protocolos de acuerdo a los estándares internacionales. Y también se obliga a que Carabineros de Chile tenga que recibir capacitación en Derecho Humano, 2017, recién, ¿no? Antes de ayer. Pasó eso, se dictaron esos protocolos, se hizo esas capacitaciones en Derechos Humanos, parece que no mucho, no se cumplieron esas medidas a las que el Estado se obligó. Pero lo que sí sucedió es que se reabrió la causa y hoy día el mayor de Carabineros que efectuó los disparos, Marco Treuer Heisen, se encuentra actualmente en prisión preventiva por el homicidio simple, según se ha formalizado, de Alex Lemun. Y ahora, en cambio, no ha habido ninguna cuestión de que el caso de Camilo Catrillanca debe ser investigado por la Fiscalía Civil, no por el Ministerio Público. Creo yo que hubo evidentemente un hito que hizo que cambiara definitivamente la relación que tiene la Fiscalía con Carabineros. Yo fui fiscal mucho tiempo y en general nuestra forma de trabajar implica que uno confía, porque así funciona el sistema, que Carabineros y que la policía cuando te da información te está dando la información real, la que ellos percibieron. Uno no parte de la base de que Carabineros te está haciendo un montaje y te está mintiendo con la evidencia que te entrega. El sistema no podría funcionar así porque yo tendría que empezar a hacer una investigación sobre una investigación, investigar si los que investigaron hicieron bien su trabajo. En general, partimos de la base del principio de la confianza, que es que los funcionarios públicos me están dando la información correcta. Y por eso, en general, cada vez que hubo alegatos reiterados en el tiempo de que habían habido montajes, de que había habido falsificación de pruebas, la Fiscalía más bien estuvo por la tesis de que eso no era así, que los procedimientos estaban correctamente adoptados. ¿Cuándo se produce este cambio en que la Fiscalía se da cuenta dramáticamente de que en verdad hay altas posibilidades de que en estos casos Carabineros falsifique pruebas, invente pruebas? Es con la Operación Huracán. La Operación Huracán, que es un esfuerzo importante que hace la policía para darle un golpe efectivo a las actividades terroristas en la zona de la Araucanía,
que culmina exitosamente con la detención de 8 comuneros mapuches que son formalizados por diversos delitos de incendio básicamente, y ordenada su prisión preventiva, y eso ratificado por la Corte de Apelaciones, a los pocos meses, tras un recurso de amparo que la Corte Suprema acoge de una manera brillante, diría yo, como actuó la Corte Suprema en ese momento, la claridad que tuvo para darse cuenta que ahí algo estaba errado, que algo estaba fallando. A partir de eso, la Fiscalía comienza a darse cuenta que hay cosas que no cierran en la investigación, que los famosos WhatsApp interceptados no hay tecnología que lo permita, y que increíblemente todo ese fantástico trabajo científico que había hecho mediante la Operación Huracán y la Operación Antorcha con un extraordinario ingeniero de nombre Alex Smith, era todo falso. O sea, ese golpe que recibe la Fiscalía de darse cuenta de que la han engañado, cometiendo gravísimos delitos, ¿no? Hoy día buena parte de esas personas, de esos carabineros, están en prisión preventiva también. Y yo creo que fue un golpe, una pérdida de virginidad muy importante para la Fiscalía, de darse cuenta que esta confianza había sido poco lúcida, ¿no? Esta confianza que se había tenido, sobre todo en Carabineros, había sido poco lúcida, y por lo tanto, de aquí para adelante, el estándar debía ser mucho mayor. ¿Hay ahí una autocrítica que debe hacerse la Fiscalía? Por supuesto. Yo creo que la Fiscalía fue durante mucho tiempo demasiado ingenua en cuanto a casi convertirse en buzón de lo que la policía indicaba. Cosa que uno podría hacer la crítica al comienzo del caso de Camilo Catrillanca, porque a pesar de todo la Fiscalía igual pasó a control de detención al menor, al adolescente de 15 años que acompañaba a Camilo Catrillanca, ¿no? Pero reconociendo que eso es un error, me parece que lo que ha sucedido a partir de eso por parte de la Fiscalía ha sido muy virtuoso, ¿no? En este caso. Porque, de nuevo, en el concepto de confianza lúcida, me parece que de nuevo las autoridades políticas y el director general de Carabineros fueron extraordinariamente imprudentes en no hacer ningún juicio crítico sobre la versión que estaban recibiendo del homicidio de Camilo Catrillanca. Porque habían desde el minuto 1 demasiados antecedentes que debieron haber hecho dudar de esta versión inicial de que esto era un enfrentamiento, que fue como se presentó incluso en los medios de prensa, ¿no? Uno ve las primeras apariciones, esto fue inmediatamente mediante extras en televisión informado, y la información era enfrentamiento, en enfrentamiento muere comunero mapuche. Pero era un enfrentamiento en que los proyectiles habían ingresado por la nuca de Camilo Catrillanca. Era un enfrentamiento donde, igual que con Alex Lemun, no habían sido incautadas armas de fuego en poder de Camilo Catrillanca. Era un enfrentamiento donde Camilo Catrillanca huía en un tractor. Era un enfrentamiento donde el comando Jungla, que hoy día no existe, es una invención de la prensa, ¿no? El comando Jungla al que se le habían implementado con alta tecnología y cámaras de alta definición, ninguno de los 5 policías tenía una cámara funcionando. Y como quinto elemento, había un menor de edad que estaba dando una versión totalmente distinta. Entonces, eran 5 elementos muy capitales que debieron haber hecho ser más prudente, haber dudado de la versión inicial. A ver, ¿cómo es esto de un enfrentamiento en que te disparan por detrás, no hay armas de fuego, esto no está filmado, el tipo iba yendo en un tractor y un menor dice que no fue así? Explíquenme más, denme más antecedentes. Esto no debió haber sucedido, que saliera un intendente a decir que esto había sido un enfrentamiento, que saliera a los 2 días un subsecretario a decir que la evaluación del comando Jungla era positiva, ni que el día domingo hubiera una entrevista en primera plana en el diario más importante del país, donde el director general de Carabineros decía por qué, daba la explicación de por qué los funcionarios policiales no iban con cámaras de video. Porque la explicación era que habían tenido que salir muy apurados porque estos procedimientos son así. O sea, todo inverosímil, ¿no? Hasta el día domingo. Y el día domingo, gracias al trabajo de la Fiscalía, quiero resaltarlo, digamos, porque yo he sido muy crítico de la Fiscalía en otros temas, pero en este caso, en el caso de Camilo Catrillanca, a mí me parece que ha hecho un trabajo, y en el caso Huracán, a partir del descubrimiento, me parece que ha hecho un trabajo espectacular. Que en el caso de la Operación Huracán, recordémoslo,
le costó a la Fiscalía enemistarse muy severamente con Carabineros, que se oponían incluso con la fuerza a los allanamientos, y enemistarse muy severamente con el gobierno de turno, que en ese momento le prestó ropa a Carabineros. Bueno, y en este caso fue la Fiscalía la que, analizando los videos, se dio cuenta que efectivamente uno de los carabineros sí portaba una cámara de filmación y que por lo tanto estaba mintiendo, ¿no? Todo eso lo que quiero decir es que ha generado un cuadro evidentemente de una desconfianza muy importante con la actuación policial, que pensábamos que había tenido un cambio relevante a partir de lo que había sucedido en la operación Huracán, ¿no? Hubo ahí un descabezamiento importante del alto mando, asumió un nuevo director general, pero aparentemente ello no ha significado que efectivamente se produzcan cambios importantes en los protocolos, en la manera de funcionar, en esta cultura de los derechos humanos que debiera permear a Carabineros, y sin eso, evidentemente, me parece que vamos a seguir teniendo en el futuro severas desconfianzas de los procedimientos policiales. Gracias, Carlos. Salvador, Natalia planteaba el tema de la incertidumbre del futuro. ¿Tú crees que esta es una coyuntura de inflexión en todo lo que el conflicto entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile? ¿O algo va a cambiar? ¿Cuál es tu evaluación de lo que está pasando? Bueno, a ver, para ser categórico en afirmar de que puede ser de inflexión, yo creo que lo vamos a saber después. Con claridad lo que uno puede decir es que un esfuerzo político que estaba haciendo el gobierno con estas dos vías, con estas políticas del garrote y la zanahoria, donde el garrote era el comando jungla, el reforzamiento de la ley antiterrorista, y bueno, siempre estaba ahí en el sustrato dando vuelta a esta idea de militarizar la Araucanía, y en la zanahoria era el plan Impulso Araucanía, con una serie de millones puestos encima de la mesa, una serie de medidas que coordinaba el ministro Moreno. Esto se ha ido al parecer al despeñadero. Se ha ido al parecer al despeñadero porque este suceso ataca su línea de flotación, que es la reconstrucción de la confianza, la posibilidad de dialogar honestamente, es decir, que los actores indígenas se están sentando con un actor que honestamente quiere impulsar un cambio, por más que puede tener una ideología que ha estado lejana, digamos, refractaria a las demandas del mundo indígena, pero se estaban sentando y estaban haciendo un esfuerzo político. Entonces, lo que nosotros estábamos percibiendo, había un clima donde Moreno estaba siendo percibido como alguien que estaba haciendo un esfuerzo en la dirección de sentarse a la mesa, incluso con actores ex militantes de la CAM, con Aniceto Norín, en fin, con un conjunto de actores del mundo indígena, dialogando en términos más reales, digamos, más abiertos que lo que había sido el gobierno anterior. Entonces, existía esta sensación, y esta sensación ahora se quiebra, se arruina, no en el sentido de que esto sea algo externo que le haya ocurrido a Moreno y que sea culpa de la otra línea, de la otra mano, que es la mano dura, la mano de Chadwick y del intendente Mayor, sino que hay algo en el mismo origen del plan Araucanía, en la concepción del gobierno completa del garrote y la zanahoria, que no funcionó, que no previó que instalar una fuerza especializada, que ahora dicen que ellos no lo instalaron, y dicen incluso que fue Bachelet la que inventó el plan, o el comando jungla, en fin, pero sabemos, digamos, que fue una política que se trabajó, que se comprometió Piñera a hacerlo desde el comienzo de su campaña, desde más o menos el principio del año pasado, donde hablaba de enviar a los Stormtroopers a la Araucanía, y donde aceptó la tesis de que la Araucanía no había Estado de Derecho, que había que reconstruirlo, y que por lo tanto esto pasaba por reforzar los recursos policiales y de combate a lo que la derecha y el empresariado ha instalado como el terrorismo mapuche. Entonces, que en esa estrategia hay algo que iba a producir esto tarde o temprano, que esto no es un accidente, sino que es algo que pasó, que se gatilla
por algunas circunstancias, pero que si no se gatillaba ahora, se iba a gatillar de otra manera, en otro lugar y con otras personas, pero que sí que iba a ocurrir en algún momento, porque está en el centro de la estrategia, y por lo demás es algo fácil de prever, porque esto no es la primera vez que pasa, sino como recordaba Carlos, esto ya ha pasado con Alex Lemun, caso similar, ya ha pasado con Matías Catrileo, ha pasado con un conjunto de jóvenes, de personas que han perdido su vida en los contextos de operativos policiales en la Araucanía, como parte de la estrategia de seguridad pública o el enfoque de seguridad pública. Entonces, hay algo que estaba allí en el origen, que estaba mal y que iba a detonar y detonó en un momento quizá inesperado, porque lo que uno políticamente podría esperar es que este comando jungla fuera sujetado, fuera amarrado hasta que Moreno consiguiera algún tipo de acuerdo, y ni siquiera de eso se preocuparon. O sea, no era tal el profesionalismo de Moreno, no era tal la seriedad con que quería impulsar un acuerdo, porque los dejó libres para que hicieran lo que quisieran, y lo que hicieron fue esto. Entonces, ni siquiera logró llegar a la etapa de acuerdo. Entonces, esto claramente se fue al despeñadero. Claramente Moreno ahora ya no es candidato presidencial, su futuro político se arruinó. Con esto Moreno queda, como dijo Carlos Peña, como un ingenuo, buenista, cuando mucho, para hacerlo más favorable para él, y el gobierno, el libreto que le queda es tratar de salvar el plan Araucanía, salvarlo, porque el mismo plan Araucanía no ya la vía mano dura, sino la mano blanda ya no tiene, o parece que se está quedando sin piso. Entonces, lo que uno ve acá es que se termina eso, o no tiene una viabilidad real, y que la pregunta es entonces ¿qué? ¿Qué va a hacer el gobierno? El gobierno va a insistir, y para insistir en este plan debería entonces reformularlo y quizá ofrecer algo más de lo que ya está ofreciendo. La idea de doblar la apuesta, por ejemplo. Entonces, Moreno será capaz de ofrecer algo más de lo que ya había ofrecido, porque ofrecieron un reconocimiento constitucional de preexistencia, de derechos culturales, con representación política a través de cuotas. Mejorará la oferta, esto es, se abrirá a hablar de plurinacionalidad o de autonomía, o de escaños reservados, por lo menos. ¿Harán eso? Bueno, hay muchas dudas en este conflicto entre los halcones y las palomas. Ya Kast apareció diciendo que el gobierno no tiene que ceder un palmo, y se rearticula los partidarios de la mano dura, diciendo que es un error querer ceder más. Entonces el gobierno tiene ese amarre que va a ser difícil que lo rompa. Recordemos que cuando ocurre lo de Matías Catrileo en el primer gobierno Bachelet, una de las formas en las cuales el gobierno Bachelet tuvo que bajar una indignación semejante, aunque quizás no tan intensa como la que vemos ahora, digamos, quizás no tan, que no haya, la indignación no se articuló tan rápidamente como ahora quizás, pero había indignación y tuvieron que descomprimirla, y la vía fue avanzar hacia la ratificación de una promesa que estaba pendiente hace 20 años, que era la del convenio 169. Entonces doblaron la apuesta en ese sentido, avanzaron en algo, y con eso pusieron delante algo que podía mostrarse como un avance para descomprimir la indignación ciudadana. Entonces el gobierno parece que no está en condiciones de hacer eso. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿qué? Si tampoco están o han aceptado desmantelar el comando jungla, si tampoco han aceptado bajar la intensidad de estos recursos policiales y su intervención en la Araucanía. ¿Cuál es la forma entonces, se pregunta la sociedad, en que podamos enfrentar este problema? Yo creo que es el momento de cuestionarnos los enfoques con que hemos tratado de ver este problema. Los enfoques siempre han sido que aquí hay algún tipo de problema, y el sentido común dice, bueno, la vía policial no está funcionando, intentemos el diálogo. Pero ¿qué tipo de diálogo? Si el asunto no es simplemente llegar y ofrecer conversar, sino una conversación que produzca algún tipo de confianza y que ofrezca alguna perspectiva real de que la situación va a cambiar. Entonces, ¿qué tipo de formulación puede realmente ponerse sobre la mesa para que la sociedad diga, bueno, aquí vamos a iniciar un proceso que pueda resolver a largo plazo, al menos,
los conflictos que nos han llevado hasta este sitio. Yo creo que es muy importante que las élites, sobre todo, se hagan el cuestionamiento de aquello que no han estado dispuestos a poner sobre la mesa. Que las élites se hagan el cuestionamiento de que su enfoque es estrecho y que, como ya está demostrado, como está demostrado no por la primera vez, sino una repetición de lo mismo, es decir, es lo mismo que con Catrileo, es lo mismo que con Lemun, es lo mismo con un conjunto de otros jóvenes que han perdido la vida en estos conflictos, que se requiere un cambio de enfoque y que ese cambio de enfoque solo puede venir de cuestiones que tengan relación con lo que los pueblos indígenas, el pueblo mapuche en particular, ha demandado y ha manifestado qué es lo que quiere, y luego con medidas que en la experiencia internacional han demostrado que son capaces de bajar la intensidad de la violencia en los conflictos étnicos. En todo el mundo hay conflictos étnicos y en muchos lugares estos han llegado a la violencia porque no, lamentablemente no es propio de Chile, la tosudez, la ignorancia, la estrechez de mira, no es algo idiosincrático chileno, sino una característica común de la humanidad. Entonces, esto que vemos con el pueblo mapuche, esta actitud, pues existe o existe en otras partes. Y sin embargo, en otras partes se han implementado medidas que han resuelto esto. Cuando uno ve la evolución de los conflictos en el mundo étnico, se ha visto, y esto por ejemplo hay un programa de la Universidad de Maryland que ha monitoreado 300 conflictos étnicos en el mundo, lo que detectó es que los conflictos étnicos a partir de los 90 disminuyeron la intensidad de la violencia que tenían y el factor principal que aislaron para determinar la explicación de por qué habían disminuido es que se habían desarrollado acuerdos con regímenes de autonomía territorial. Eso es lo que funciona. No funcionan ni las inversiones, no funcionan las buenas intenciones, los apretones de mano, como decía Carlos Peña, sino lo que funciona es pactar autonomía y eso es exactamente lo que quiere el pueblo mapuche y eso es lo que quedó reflejado, por ejemplo, en la participación en el proceso constituyente. Eso es lo que se demanda y además eso es lo que funciona. Yo creo que eso es lo único que se podría poner encima de la mesa y yo creo que el gobierno en todo caso parece no estar en condiciones de hacerlo. Muchas gracias. Yo creo que el panorama es bastante claro de las tres intervenciones. Yo voy a dar paso a preguntas y creo que lo mejor en términos del interés que ustedes puedan tener. Partamos con Evelyn y ¿alguien más quiere preguntar, comentar? John y después usted y después tú. Ya. Voy a juntar 4 y tratemos de hacerlas breves para permitir que haya después una segunda ronda, ¿ya? Sí, bueno, mi nombre es Evelyn Arriagada, yo soy antropóloga, trabajo acá en la Escuela de Sociología. ¿Ahora sí? Sí, es que estamos transmitiendo, por si acaso, estamos transmitiendo, así que compórtense. Evelyn, No. académica de la Escuela de Sociología de la UDP. Y yo quería hacerles una pregunta por el panorama político, como indagar un poco más ahí, para manifestar más bien otros 2 elementos que a mí en realidad me preocupan del contexto. Yo no soy tan optimista, creo que en el fondo mi pregunta tiene que ver con cuáles son las posibilidades de que se alcance algún tipo de acuerdo distinto, más en línea con lo que el pueblo mapuche ha demandado con un gobierno de derecha y de esta derecha. Y lo pregunto porque en realidad veo de forma muy preocupante el escenario del asesinato de Camilo Catrillanca en 2 sentidos. Por una parte, por la Constitución y la forma de operar comunicacionalmente que tiene esta derecha, que perdió el miedo desde la campaña misma a decir lo que sea, en el fondo a instalar cualquier posverdad sin necesidad de evidencia. O sea, lo hemos visto en las sucesivas declaraciones estos días, pero también lo vimos desde la campaña misma de Piñera. O sea, las maneras que utilizan son propias de otra época y eso es temeroso, o sea, genera temor, digamos, porque uno piensa que son capaces de hacer cualquier cosa y de instalar cualquier verdad. Entonces, no, puede ser que la Fiscalía haga muy bien su trabajo, pero finalmente llega un momento en que no importa la evidencia, y no importa cómo se construyen las pruebas de esa evidencia, se instala igual una cierta idea, una cierta verdad. Que me lleva al segundo punto de preocupación y que es lo que yo veo como un despertar de un cierto sentido común anti-mapuche y anti-indígena
en las bases sociales, no solo en la base electoral de la derecha, sino en cierta base general desde la élite hacia abajo, digamos, y que uno no solo ve en territorios, no solo ve en el Gualmapu. Yo soy de Chiloé, y en Chiloé el clivaje huilliche, anti-huilliche es colonial desde las colonias hacia acá, y aparece con estos conflictos y aparece en medio de las noticias. Entonces, preguntarles por eso. Gracias, Evelyn. Allá John, después usted y después tú. Hace por lo menos 2 décadas que los medios de comunicación han exhibido un silencio cómplice relativo al grado de brutal represión dirigido a los mapuches como actor social. ¿Se ve algún otro tipo de cambio en ese frente que es tan importante para la opinión pública y a través de ello la política? Gracias. Usted y después tú. Sí, gracias por compartir sus puntos de vista. Yo soy mapuche, Carlos Pirquil, nacido y criado aquí en Santiago. Y mi vida ha tenido que ver mucho con toda esta política asimilacionista, etcétera. Soy un poco un producto de eso. Eso me costó también el exilio por involucrarme en el pasado. Y la verdad es que yo soy más que escéptico, pero por otro lado, el nivel de protesta que hubo ahora fue más allá de mi expectativa. Y a nombre de mi pueblo agradezco el apoyo, la solidaridad, que no solo se ha dado en Chile, sino que los grupos de apoyos en Australia, en Nueva Zelanda, en toda Europa. La verdad es que me ha emocionado. Por otro lado, soy muy escéptico porque ya esta política que acá se define como de la zanahoria del carrote viene desde que llegaron los europeos. ¿Sí? ¿Cierto? Antes se conocía como la cruz y la espada y no ha cambiado. Y no ha cambiado porque a alguien le ha resultado productivo, a los mismos de siempre. Entonces, incluso ahora, yo no creo todas estas, como se excusan diciendo no hemos sido capaces, yo no sé si han visto que casi todos dicen no hemos sido capaces de solucionar este problema, y lo han dicho a distintos niveles parlamentarios, etcétera, y a nivel de gobierno incluso. Bueno, si no son capaces, simplemente eso significa que son incapaces, pues. Está bien claro, no puede haber otra interpretación. Y yo como mapuche me pregunto, ¿qué interés puedo tener yo como mapuche con dialogar con incapaces? ¿Hasta cuándo? Entonces, aunque cambien, y la verdad es que cada personaje que nos ponen por delante es lo mismo. E incluso ahora con toda esta cosa de las redes sociales es fácil de conocer el currículum. El próximo intendente que va a tener en la mal llamada Araucanía, ¿no es cierto?, porque debería llamarse Gualmapu. Resulta de que estuvo tuiteando un tiempo atrás de que quería que las tropas que estuvieran en Haití las dirigiera el gobierno para pacificar la Araucanía, entre otras barbaridades que ha dicho este ciber experto, que lo único que puede ofrecer son cibermontajes. Lo que vamos a observar son operaciones Huracán 3.0, que la otra que era 2.0 falló, y lo que viene es más sofisticado. Y lo único que puede ofrecer los representantes del lado Winca, digamos, que siempre han sido liderados por una sola visión de la vida y del progreso y todo eso, es ir a una serie de proyectos que van a ir a crear un montón de zonas de sacrificio. Esa es la manera de progresar de la cultura Winca. Entonces, lo demostró toda la cosa de Quintero, las zonas de sacrificio por las que se define ahora lo que son Antofagasta, etcétera, etcétera. El despelote de dejar las salmoneras en el sur, dígame si no son zonas de... Entonces, yo pienso de que lamentablemente no veo
no veo en el futuro. Yo pienso que lo que plantea el Peñe, padre de Camilo, en estos momentos es lo que más nos conviene a nosotros como mapuche. Muchas gracias. Allá. Ya, y ahí volvemos, ya. ¿Se escucha? ¿Soy bien? Sí. Marimari Compuché, Marimari Pupeñi, Pulamien, Gustavo Namuncura, Piñén Inché. Les saludaba en nuestra lengua, porque soy mapuche, en Mapuzungún. Y bueno, yo soy Gustavo Namuncura, egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Y primero que todo agradezco el panel, agradezco las distintas posturas que se han expresado acá por parte de los expositores. Y particularmente quisiera detenerme un poco en las observaciones que el ex fiscal Carlos Gajardo nos ha compartido. Cuando usted nos mencionaba que era bastante crítico del rol del Ministerio Público en épocas anteriores, me parece que eso es fundamental, sobre todo considerando el historial de enfrentamientos policiales inventados que tiene Carabineros de Chile en el marco de asesinatos policiales contra comuneros mapuche. Partiendo por el caso que usted mismo mencionó, del 7 de noviembre de 2002, con el disparo en la cabeza que recibe nuestro Peñi Alex Lemus Saavedra, con solo 17 años, en el marco de una ocupación simbólica en el Fondo Santa Alicia. En esa ocupación simbólica fue el mayor de BOPE, Marco Aurelio Treyer, quien disparó en contra del grupo de comuneros mapuche. Y si bien es cierto, la Fiscalía en ese momento se declaró incompetente, por lo tanto la causa se radica en Fiscalía Militar, el fiscal militar en un principio hizo bien su trabajo. Él imputó responsabilidad por violencia innecesaria con resultado de muerte, pero la Corte Marcial después lo revoca, la Corte Suprema confirma esa revocación, y así es como transcurren los años, como usted bien expuso, llegamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos recién el año pasado, en octubre de 2017, ordena al Estado de Chile reabrir la causa para que hoy, hace pocos meses atrás, 28 de septiembre de este año, tengamos formalizado al carabinero que disparó en contra de Lemun. Pero esto vuelve a ocurrir también el 3 de enero de 2008 con el asesinato de Matías Catrileo Quesada, un disparo por la espalda por parte del carabinero Walter Ramírez, que usando una subametralladora UCI cambia el uso de automático a manual, por lo tanto tiene pleno control sobre su armamento de guerra, dispara contra un grupo de comuneros mapuche y nuevamente la versión policial oficial es enfrentamiento con comuneros. En ambas causas, los informes periciales descartaron el uso de armas por parte de los comuneros, por lo tanto, los únicos disparos policiales, o sea, los únicos disparos de esas dos fatídicas jornadas salieron de Carabineros de Chile. El 12 de agosto de 2009, Jaime Mendoza Cuillo, también asesinado de otro disparo en la cabeza por parte de Carabineros, fuerzas especiales esta vez. La primera versión, enfrentamiento contra comuneros, respaldado por el subsecretario del Interior, respaldado por el Ministerio del Interior de la época. Por lo tanto, todas las versiones anteriores en estos casos de asesinatos de Carabineros de Chile contra comuneros mapuche han sido desmentidas después a lo largo de las investigaciones judiciales. Las condenas o han sido inexistentes o han sido irrisorias en contra de Carabineros. Hoy día, 15 de noviembre de 2018, la historia se vuelve a repetir en contra de nuestro pueblo. Camilo Catrillanca muere asesinado brutalmente en el contexto de un allanamiento policial en la comunidad de Nemohuicuy, en Ercilla, por Carabineros de Chile. Sabemos ya los detalles, pero esto más grave aún porque Carabineros lo está encubriendo, ha hecho todos los esfuerzos posibles para encubrir este asesinato, deteniendo al único testigo clave y torturándolo. Eso es lo que no podemos perder de vista y es lo que nos tiene que diferenciar tajantemente de las versiones oficialistas que solo se han cuadrado con las posturas de Carabineros, después bajando a algunos rangos bajos en Carabineros, pero siempre obviando este asesinato, este crimen de Estado en definitiva. Entonces, otro comentario para complementar su visión crítica respecto al rol del Ministerio Público. A mí me parece que no tenemos por qué nosotros como ciudadanos, o ustedes como panelistas, recalcar como un mérito del Ministerio Público, en este caso de Camilo Catrillanca, el que se haya descubierto la mentira de Carabineros en cuanto al uso de una cámara GoPro
con la que supuestamente, con la que ingresaron al allanamiento policial, porque es su deber, es el deber de la Fiscalía considerar la versión de un testigo clave y por lo tanto, si en el caso de que no lo hubieran considerado, estaríamos ante el delito de prevaricación. Entonces, no es una virtud, es el deber mínimo de cómo tienen que funcionar las instituciones, así como Natalia nos llama a nosotros, a todos como sociedad, a cuestionar la naturalización de la militarización en la zona, a cuestionar los niveles represivos policiales en contra nuestra. Nosotros también tenemos que cuestionar esto, porque el Ministerio Público, desde el año 2002 por lo menos, con la Operación Paciencia, liderada por el fiscal Alberto Chifele, liderada también por el fiscal Francisco Rojas, han sido parte sistemáticamente de la criminalización en contra de nuestro pueblo, de la judicialización de problemas sociales, de problemas políticos, en donde el pueblo mapuche demanda derechos colectivos, demanda derechos de autonomía, demanda derechos territoriales. La solución entonces pasa por posturas críticas nuestras primero y continuar con la resistencia y presionar a este gobierno para que dé respuesta por el asesinato de Camilo Catrillanca. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hay varios comentarios, algunos que tienen que ver con escepticismo u optimismo, el tema del rol de los medios de comunicación que se planteó, el tema de la investigación y el rol del Ministerio Público. Si quieren hacemos una ronda en el mismo sentido respecto del tema o de los temas. Sí, como para dar una respuesta como tratando de abarcar todo. La verdad es que el panorama político efectivamente es complejo y yo tampoco tengo mucha esperanza porque aquí finalmente el trasfondo, y que yo creo que es un tema que está empezando a salir pero aún no con la fuerza necesaria, el tema de discusión finalmente efectivamente son los derechos autonómicos y el control de los recursos y del territorio. Si bien siempre se esboza, yo hoy en la mañana escuchaba a Felipe Cas en un matinal que decía, no, pero nosotros propusimos avanzar ahora con el reconocimiento constitucional y como que por ese día van a tratar de tomar no el diálogo. Si bien es una demanda política que viene hace muchos años, fue parte del compromiso imperial del año 89 y no se ha cumplido por ningún gobierno, hoy día la discusión ya no es solo el reconocimiento constitucional, hoy día también es avanzar a qué pasa con el control de los recursos en el Gualmapu o en la Araucanía, qué pasa con los derechos autonómicos. Seguimos teniendo un plan impulso, que yo igual tengo algunos temas, matices con el plan impulso porque mucho se habla de esta inversión de dinero y su posible continuidad, pero ojo que el plan Araucanía, a diferencia de otros planes que han tenido los gobiernos anteriores, es un poco el presupuesto regional algo aumentado. No es un plan que se dedique al tema solo mapuche. Por ejemplo, en el plan de la Araucanía está la construcción del mercado de Temuco y la terminar de construir un puente que hay en Padre Las Casas que lleva años parado. O sea, también tiene mucho de voladero de luces, podríamos decir. No es un plan enfocado al tema mapuche como sí lo fue, por ejemplo, en los gobiernos anteriores, cuando estuvo la CAM en sus puntos álgidos, se crea el programa Orígenes con un préstamo del Banco Mundial, o cuando la Alianza Territorial Mapuche también estuvo en momentos álgidos, se crean los PDTI, o sea, ahí sí hubo una respuesta como de poner recursos, porque finalmente siempre es la misma política, pero este plan finalmente es un poco el presupuesto regional, entonces yo por eso creo que va a seguir operando porque la región, por así decirlo, tiene que seguir implementando sus acciones. Pero vuelvo un poco a lo mismo, el trasfondo político hoy en día yo creo que es situar la discusión sobre el control de los recursos. El control de los recursos territoriales y control de los recursos económicos. El plan Impulsa, como decía, por ejemplo, tiene un foco en reconversión económica y quieren promover la fruticultura. Pero ¿para qué? ¿La quieren promover para quiénes? Para que privados externos inviertan en la Araucanía, pero nadie ha dicho qué pasa con las comunidades o si esa inversión va a ser con las comunidades, porque sí va a ser en el territorio de las comunidades, eso lo sabemos, pero no va a ser con las comunidades. Lo mismo las forestales, hoy en día siguen sacando y no dejando nada en el territorio, entonces finalmente yo creo que el foco hay que ponerlo en el control de recursos, que yo creo que es el meollo y es a lo que va a tener que el gobierno avanzar y sinceramente lo veo complejo que era avanzar en esa línea. Yo creo que va a avanzar en reconocimiento constitucional, pero que la verdad es un reconocimiento que es muy genérico, porque además ya
dijo que van a utilizar el reconocimiento que quedó propuesto del gobierno anterior, que también era bastante genérico, lamentablemente, a pesar de que el proceso constituyente fue enfático en señalar la necesidad de un reconocimiento plurinacional, pero ya vimos que el gobierno anterior no lo tomó, este gobierno dijo que no iba a hacer nuevamente consulta, por lo tanto se va a quedar con esos mismos resultados y va a seguir diciendo un reconocimiento genérico que no va a avanzar mucho, la verdad. Sobre la situación de los medios de comunicación, la verdad es que estamos ante el mismo panorama de que replican estas versiones oficialistas, la verdad bastante poco críticas, pero sí yo veo distinto, y un poco lo comentábamos a partir de las fotografías que hemos visto del Elugún, el rol de las redes sociales. Yo creo que es complejo igual porque se presta mucho también para estas posverdades, los fake news, o sea, el mismo miércoles, jueves, cuando fue la muerte de Camilo, de repente llegaban que había más muertes, que había más heridos, y es complejo porque en un momento uno igual tiene que tratar de situar la objetividad, pero a la vez sirven para hacer más masiva la información. A mí misma me pasó, yo estaba saliendo de Ercilla de otro Elugún, de otro dirigente mapuche, que fue Domingo Marileo, de Admapu, y estoy saliendo a Ercilla y me llega de que había muerto recién Camilo, entonces claro, esa inmediatez igual a uno le permite tener más acceso a la información. Ahora creo que tiene que haber responsabilidad en el uso de estas redes sociales, pero sí ayuda a hacer un poco de contrapeso al predominio de los medios de comunicación y esta homogenización en las verdades o en cómo presentan las noticias, porque la verdad es que los medios hasta hoy día siguen todavía casi justificando este enfrentamiento, justificando la idea de que el gobierno no sería tan culpable en la muerte de Camilo. Lo del sentimiento antimapuche, ya es lo que yo decía, está en la cotidianidad, ¿no? Entonces es complejo, porque yo creo que pasa por esta idea de naturalizar estas visiones polarizadas, estas visiones contrapuestas, siendo que no son visiones contrapuestas. Incluso lo hablábamos hace un rato con Claudio en la mañana. Yo creo que en la Araucanía, en general como sociedad, nos falta conocernos mucho y falta mucho efectivamente entendernos. Y yo creo que esa es la base, pero es un trabajo lamentablemente a largo plazo y que la verdad es que los medios no contribuyen y la política tampoco mucho, pero esa es como finalmente la pega de uno así en el cotidiano, conocernos. Hay gente en la Araucanía, aunque uno no lo crea, que de repente te dicen, hoy yo vivo aquí y nunca he visto un mapuche. Y tú es como, no, pues no puede ser que no lo hayas visto, no lo quieres ver, que es otra cosa. O no quieres darte cuenta que convives con población mapuche, pero no es que no los hayas visto. Entonces yo creo que es a eso también a lo que hay que trabajar más desde lo uno de lo cotidiano. Carlos. Bueno, creo que efectivamente el relato que ha hecho Gustavo es muy preciso y ratifica lo que decíamos, ¿no? Este no es el primer caso de violencia en que un comunero mapuche resulta muerto, pero creo yo que hay una diferencia en lo que pasó en este caso y tiendo a pensar que esa diferencia está marcada porque rápidamente se pudo advertir que esto era un montaje. Yo creo que eso hizo una diferencia muy sustancial, me parece a mí. Se quiera o no, la percepción que se tiene de un fallecimiento, si bien todas las vidas son igualmente valorables, tiene que ver con qué fue lo que pasó en el momento en que la persona fallece. Porque recordarán ustedes que hace un par de semanas, o una semana tal vez, escuchamos cómo un policía dio muerte a 3 menores de edad que lo intentaron asaltar, ¿no? Pero aparentemente eso era real, el policía incluso terminó herido, y siendo lamentable por supuesto 3 muertes, la sensación que queda de que si eso es efectivamente en un enfrentamiento es distinta a la sensación que queda de si no estamos en un enfrentamiento, sino que estamos más bien en un ajusticiamiento. Entonces, en los casos anteriores, este montaje que se hizo por parte de las policías fue más exitoso o demoró mucho más tiempo en demostrar su falsedad. Y por eso ponía el caso de Alex Lemun, donde mucho tiempo ha pasado, 15 años, para que recién haya una formalización en que se le impute al autor de los disparos como autor de un delito de homicidio por primera vez. En cambio acá hubo una inmediatez en esa percepción ciudadana, pública, que se dieron cuenta de que aquí estaban tratando de hacernos comulgar con ruedas de carreta, ¿no? Y por lo tanto, la seguidilla de
expresiones comunicacionales no hicieron sino potenciar esa sensación de injusticia y por lo tanto de solidaridad con Camilo Catrillanca por una parte y con el pueblo mapuche en su conjunto. Yo creo que hay una diferencia en lo que ha pasado y me parece que esa diferencia tiene que ver con esto, ¿no? con haber rápidamente advertido que esto era falso, que era un montaje, y en eso me parece que el punto de quiebre lo marca la Operación Huracán. A mí me parece que eso es fundamental en darse cuenta de que acá estamos ante una policía que es capaz de cometer esas cosas. Eso como descubrimiento, para bien o para mal, es reciente, es hace muy poco tiempo. Creíamos tener una policía mucho más profesionalizada, no lo tenemos, y por eso digo que me parece que en el descubrimiento de estos hechos hay un mérito del trabajo investigativo que hizo la Fiscalía. Respecto al rol de los medios de prensa, me parece que lo que se ha dicho respecto a la imprudencia de las autoridades es exactamente replicable para los medios de comunicación. Ni las autoridades ni los medios de comunicación pueden ser buzones que transmitan lo que alguien les dice, aunque alguien sea una fuerza policial, carabineros, ¿no? Acá lo que sucedió fue que se dio inmediatamente como noticia y por lo tanto como cierto que la muerte de Camilo se debía a un enfrentamiento, y esa fue la palabra que se utilizó incluso en los titulares y en los break news, ¿no? que hacían los canales de televisión. Y yo creo que también ahí tiene que haber un aprendizaje del periodismo, de los importantes medios de comunicación que así se comportaron, de ser más prudentes en la forma en que transmiten la información. Respecto a cómo va a avanzar esto, yo me manifiesto absolutamente ignorante de lo que va a suceder. Me parece que no es un descubrimiento, decir que es un tema complejo que se arrastra durante mucho tiempo. Me parece que no hay soluciones, sino que más bien hay avances o retrocesos. Y yo sí sería más benevolente en la diferencia en que esté gobernando un gobierno de derecha o un gobierno de la nueva mayoría. Básicamente por los datos objetivos. Si uno ve los datos objetivos, estos hechos, el de Camilo Catrillanca, se han producido por montones también, o por varios, para ser precisos, en época de los gobiernos de la concertación de la nueva mayoría. Si bien efectivamente aquí se montó esto que se denominó el Comando Jungla, lo que es cierto es que ya desde el 2007 habían policías que se iban a capacitar en Colombia. Esos son datos objetivos. Yo no sería tan negativo con que este tema no pueda avanzar en un gobierno de centro-derecha, ni sería tan optimista que sí se va a resolver en un gobierno de centro-izquierda, porque los datos nos demuestran que en 30 años de la concertación, la verdad que tanto avance en este tema tampoco hubo. Eso es lo que puedo aportar. Gracias. Salvador. Bueno, el pesimismo parece circundar cuando uno se pregunta, bueno, entonces si todo lo que hemos hecho hasta ahora ha fallado y tenía que fallar por las condiciones en que se formulan las propuestas, por las actitudes de los actores políticos, por las políticas que se han mantenido desde los gobiernos de la concertación hasta el día de hoy para enfocar estos temas. O sea, este pesimismo es demasiado fuerte como para sacárselo de encima. En el sentido de que parece que a los actores les basta ni siquiera con ser muy conscientes de lo que están haciendo, sino simplemente actuar como se ha actuado siempre. Actuar con dependencia de patrón, como se dice en las ciencias sociales. Esto es hacer lo que siempre se ha venido haciendo, y eso basta para que no resulte, porque va a seguir fracasando, porque ha fracasado constantemente. Es decir, no va a enfocar las causas de los conflictos, no va a dar un enfoque político real al diálogo,
el diálogo va a ser restringido, va a ser manipulado y vamos a tratar de generar la apariencia de que vamos a avanzar y nos vamos a entascar siempre en lo mismo. Una y otra vez va a haber un muerto, va a haber violencia, una y otra vez se va a desplegar la policía para contener esa violencia, una y otra vez va a haber un uso desproporcionado de la fuerza y vamos a estar hablando lo mismo una y otra vez. Entonces, ¿cómo salir de este nudo? Acá, la verdad, tiene que ver con la necesidad de que los actores cambien sus imaginarios y cambien sus repertorios. Y esto también incluye al mundo mapuche. Desde luego tenemos este tema del reconocimiento constitucional donde el gobierno dice que es lo próximo que va a hacer, probablemente va a tratar de acelerar esto para reforzar esta mengua en su línea política. Y acá, la línea que quiere seguir es decir, bueno, nosotros ya queremos aspirar a un apoyo de la oposición porque lo que presentó Bachelet no va a diferir mucho de lo que nosotros tenemos. Sin embargo, tenemos otras dos propuestas de reconocimiento constitucional sobre la mesa, que es la de los parlamentarios mapuches, del senador Huanchumilla, una, y la otra de la diputada Nullao, y que ellas dicen explícitamente que ellas sí recogen de manera fiel lo que se dijo en la participación en el proceso constituyente. Esto es que el proceso constituyente tuvo una conclusión oficial, pero tiene una conclusión alternativa. Y esta conclusión alternativa la pusieron sobre la mesa Francisco Huanchumilla y Emilia Nullao a través de propuestas de reconocimiento constitucional plurinacional que reconoce la libre determinación de los pueblos indígenas, que reconoce la autonomía, que reconoce los derechos territoriales, el control de los recursos naturales. Entonces, esto está sobre la mesa y la pregunta es qué tan en serio se lo va a tomar la misma oposición. Recordemos una encuesta que hizo el mismo Centro Intercultural respecto a qué grado de apoyo había en los diversos partidos para el concepto de plurinacionalidad y multiculturalismo, y veíamos que en el partido de Huanchumilla, que propuso la primera propuesta, la mitad no estaba convencida del plurinacionalismo. El partido de Emilia Nullao, el Partido Socialista, que propuso la segunda propuesta de plurinacionalismo, el 40% no estaba convencido. Entonces, ahí hay elementos donde nos dicen o bien algunos actores empiezan a cambiar radicalmente sus actitudes, o vamos a seguir por una dependencia de patrón repitiendo siempre lo mismo. En este sentido, creo que el enfoque puesto en los temas de seguridad, incluso un enfoque crítico, no va a aportar demasiado. O sea, una de las vías que se está planteando para tratar de enfrentar esta crisis es la de, veamos qué pasa en Carabineros. Carabineros tiene una deslegitimación tremenda, Carabineros tiene una crisis, el Paco Gate, en fin, y que esto es parte de esta crisis, entonces lo que hay que hacer es intervenir o seguir interviniendo en Carabineros. La verdad que la experiencia que tenemos no nos puede sino indicar que independientemente de lo que hagamos en las instituciones de persecución criminal, Carabineros, la Fiscalía, el Ministerio Público, por mucho que implementen decenas de cursos de derechos humanos, por mucho que tengan facilitadores interculturales, por mucho que sean más transparentes, que todos tengan cámaras que funcionen, en fin, se puede hacer mucho, por cierto, al respecto de lograr un control democrático o una visión intercultural de Carabineros y las Fiscalías, pero mientras la solución del conflicto esté entregada a una vía de criminalización, esto va a seguir ocurriendo. A lo mejor en menor medida, pero va a seguir ocurriendo. O sea, no es la vía, o no es la vía principal, ni puede serlo, pensar que esto se puede resolver haciendo una reingeniería en Carabineros. Esto es útil, por cierto, y como es útil que la Fiscalía cambie su enfoque. Pero esto va a seguir así, va a haber cambios, van a haber apariencias de cambios, pero esto no va a ser suficientemente profundo. O sea, recordemos que el Ministerio Público ha jugado un rol, con mucho entusiasmo el Ministerio Público ha perseguido a dirigentes mapuches en la política de aplicar la ley antiterrorista, instalando políticas, por ejemplo, bajo Guillermo Piedrabuena, de que bastaba con que hubiera un clima de agitación política para señalar que se cumplía el supuesto de
que hubiera miedo en la población para hacer cumplir el tipo penal de la ley antiterrorista, y así se aplicó por mucho tiempo. Luego las políticas de los testigos protegidos, donde bastaba un solo testigo para acreditar que hubiera delitos terroristas y la participación, en fin. Y esto todavía no ha cambiado, todavía sigue así, todavía sigue un ímpetu donde hay un celo especial en la Fiscalía por la persecución de este enemigo interno. Entonces, esto puede cambiar, pero la verdad no esperemos que cambie profundamente en el próximo tiempo. Yo creo que la solución es política. Y en esa solución política, por cierto que los medios juegan un rol crucial. Y los medios, en este sentido, no son actores imprudentes, sino que son actores que han desplegado líneas editoriales explícitas. Es decir, en la guerra de los imaginarios, los medios han hecho un papel intencionado de, en líneas gruesas, establecer un enemigo interno, que son los mapuches, un peligro para la sociedad, un agente terrorista o un agente, en el caso de los que no serían terroristas, que obvia el terrorismo, que no lo cuestiona tajantemente, y por lo tanto los medios han instalado una agenda que ha sido la principal gestora de la forma en que estamos tratando las cosas. Si los medios no son imprudentes, los medios son ni siquiera cómplices pasivos, los medios han sido propulsores o responsables activos de la forma en que nosotros hemos enfrentado el problema hasta ahora. Y los medios, querámoslo o no, controlan la agenda de lo que nosotros estamos discutiendo. Entonces, aquí hay un tema que no se puede resolver simplemente planteando que las redes sociales son medios alternativos, porque las redes sociales tienen bastante menos espacio de lo que creíamos para plantear agendas alternativas. En general dependen de las agendas que plantean los medios tradicionales, y luego las redes sociales son muy susceptibles a los discursos de odio, por lo tanto a las visiones del enemigo interno, a las nociones de que hay un sujeto peligroso o que hay un sujeto que podemos odiar. En vez de construir nuevos consensos, las redes sociales parecen favorecer agendas de exclusión que son tan temibles como las de los medios tradicionales. Entonces, tenemos un límite estructural, esto no se supera así nomás. Es decir, hay que hacer un activismo respecto a los medios para lograr instalar nuevos imaginarios en contra de los imaginarios que explícitamente han instalado las líneas editoriales de los grandes medios de este país. Sin un cambio allí tampoco esto se soluciona. Y bueno, finalmente yo creo que aquí el movimiento indígena tiene un problema grave, que es que no ha logrado, y no solo por culpa de él, sino por culpa de los medios, por culpa de la actitud de los actores políticos, no ha logrado explicar cuál es la vía alternativa en que se podría arreglar esto. Tenemos una demanda histórica de autodeterminación y autonomía, pero no hay un planteamiento, una propuesta suficientemente, por así decirlo, detallada, suficientemente operativa, que nos digan, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo partimos con la autonomía? ¿Cómo podríamos desarrollar una visión alternativa de convivencia entre empresas y comunidades indígenas? Es decir, si mañana nos dijeran, bueno, discutamos en la autonomía en serio, ¿qué propondríamos? Podríamos proponer, por ejemplo, que la área de desarrollo indígena fuera las primeras zonas autonómicas, crear corporaciones que administraran los recursos naturales, instalar una jurisdicción indígena en esa zona, en fin. Tantas cosas que se podrían desarrollar a partir de la experiencia comparada, y sin embargo sabemos que las organizaciones indígenas no han logrado hacer estas propuestas, o bajarlas por lo menos con el suficiente detalle para que supiéramos, bueno, en lugar de esto, ¿qué pudiéramos plantear? Yo creo que aquí hay un trabajo pendiente y, mientras tanto, bueno, puede predominar aún el pesimismo. Ok, muchas gracias, Salvador, y a ustedes por la participación. Hay algunos expositores que tienen que irse, entonces vamos a tener que terminar. Lo que sí yo a los estudiantes particularmente les diría, primero, tenemos una agenda de investigación acá en el laboratorio, en la escuela, hay varios que hemos estado trabajando el tema. Aquí hay un tema que emerge hoy día en la coyuntura, pero que a sociólogos, sociólogas, a ciencia política, historia,
es relevante colocarlo en la agenda, y yo creo que eso es bien importante para ustedes sobre todo. Estamos haciendo trabajos sobre percepciones de la élite sobre el tema. Estamos haciendo, acá Verónica Figueroa, que está acá de la Chile, nos va a entregar un policy paper a la Unidad de Políticas Públicas sobre el tema tierras. Camila está trabajando el tema del proceso constituyente, Juan ha estado trabajando también acá el tema de percepciones de opiniones sobre el tema, estamos trabajando el tema de aguas, o sea, hay una agenda muy diversa, muy compleja. Está todo el tema sobre el uso de la fuerza, todo el tema de la criminalización, ley antiterrorista, o sea, es quizá un tema que concentra, como alguien decía, los grandes legados de la dictadura e incluso de antes, o sea, porque esto viene de mucho antes, y creo que es interesante para ustedes que se interesen en estos temas, y agradezco la presencia de sobre todo los estudiantes, y le agradezco al equipo que está trabajando con nosotros acá, a Camila, a Juan, a Maca, a Javiera, que está en las redes sociales ahí también difundiendo todo esto, y también ciertamente a Salvador, a Carlos y a Natalia por la oportunidad de compartir esto, y les aseguramos que vamos a seguir con esta agenda, porque hemos estado trabajando durante mucho tiempo con el CIR en este tema. Así que sigan interesados e interesadas, visiten el LabCon, hablen con las profes, la Maite y en Sociología, quien habla, y seguimos en este tema. ¿Ya? Muchas gracias y un aplauso a los invitados.